Bienvenidos, en este video les explicaré el contenido capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa de un átomo y a sus respectivos electrones se les denomina electrones de valencia. Acá tengo dos representaciones del átomo. Observo acá las capas que tienen tres capas. Esta parte más oscura sería la representación del núcleo atómico. Acá tengo la representación del aluminio y del cloro. Así que voy a ubicar los electrones que van a tener. Para eso tengo que auxiliarme de la tabla periódica. La tabla periódica me dice la cantidad de electrones que tiene. Acá logro observar este número 21 para el escandio es el número atómico, representa la cantidad tanto de protones como de electrones. Quiere decir que yo este número es el que voy a utilizar, siempre ese. Para el hidrógeno sería 1, para el berilio 4 y así para el magnesio 12. Ese número es el que voy a utilizar. Entonces, si voy a trabajar con el aluminio, al ubicarlo en la tabla periódica, aluminio 13, quiere decir que tiene 13 electrones. La forma en la que están ubicados acá serían, en la primera capa electrónica van a haber 2 electrones, 2. En la segunda capa pueden haber 8. Y en la última capa pueden haber hasta 10, pero yo voy a completar la cantidad de electrones de acuerdo a este número. Quiere decir que si acá tengo 2, en la segunda tengo 8, en total tengo 10 electrones. Para completar los 13, únicamente tengo que dibujar 3 electrones. Acá ya tengo los 3 electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que en su última capa, en la capa externa denominada capa de valencia, hay 3 electrones. Eso lo puedo comprobar al hacer la configuración electrónica. Hay que recordar que para poder hacer la configuración electrónica debo seguir este diagrama. Aquí me indica el orden a seguir. 1s2, 2s2, 2p6. Tienen que seguir siempre esas líneas diagonales. Entonces, para el aluminio sería 1s2, 2s2, 2p6. Ahí ya llevo 10 electrones. Y después iría 3s2, llevo ahí 12 electrones, falta nada más uno, que sería 3p1. Para poder identificar la capa de valencia, voy a observar estos números romanos. Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá al otro extremo tengo el número romano 1 y 2. Estos números me indican la cantidad de electrones de valencia de toda esta columna. Quiere decir que todos estos elementos tienen en su capa de valencia un electrón. Quiere decir que si yo tengo acá el aluminio, en el grupo 3, él va a tener 3 electrones en su capa de valencia, tal como lo logro observar acá. Entonces, voy a seleccionar acá los últimos 3 en la configuración electrónica y sería este. Entonces estos serían los electrones de valencia.
para el caso del aluminio. Al observar en la tabla periódica el cloro, tiene 17 como número atómico, quiere decir que tiene 17 electrones. Entonces, al empezar a ubicarlos también acá, tendría 2 electrones en la capa más cercana, 8 electrones en la segunda capa, haciendo un total de 10, quiere decir que en la última capa, en esta capa pueden haber 8 electrones, pero yo solo voy a dibujar 7. Así quedaría la representación de ese átomo. Si ahora hago la configuración electrónica, sería el mismo orden: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta acá llevo 12, después seguiría 3p y en el orbital p pueden haber hasta 6 electrones, pero yo lo único que necesito son 5, entonces escribo acá 3p5. Observo en la tabla periódica al grupo al que pertenece el cloro, que es el grupo 7A, entonces sus electrones de valencia serían 7, serían estos. De esa forma puedo identificar la capa de valencia. Acá me dice, para realizar el cálculo de los electrones de valencia en un elemento, debe tomarse en cuenta que se escribe la configuración electrónica del elemento, tal como lo he hecho acá. Se marca la capa de valencia, acá lo he hecho en rojo. Se suman los electrones del último nivel de energía, obteniendo los electrones de valencia. Acá al sumarlo, que serían estos números, obtendría entonces para el aluminio 3 y para el cloro 2 más 5, 7. Ahora les explicaré un poco sobre la regla del octete u octeto y sobre la estructura de Lewis. Cuando los átomos forman enlaces, deben completar su última capa, ya sea cediendo, captando o compartiendo electrones. Así adquirirán la configuración electrónica del gas noble más cercano. Cuando se completa con 8 electrones, se dice que cumplió con la regla del octeto. En el caso de que el elemento sea un ion, este tomará la configuración electrónica de un gas noble. En este caso del ion, hay que tener en cuenta cuándo sería un ion positivo o anión y cuándo sería un ion negativo. Para eso, me puede servir la imagen que se presenta en el libro de texto en la página 195. Acá tengo una representación de la formación del cloruro de sodio, que es la sal que comemos. Acá logro observar el sodio y el cloro. Ambos tienen carga neutra, quiere decir que no han perdido ni ganado electrones. Pero si el sodio cede o comparte un electrón, va a quedar cargado positivamente. Cuando quede cargado positivamente es porque ha perdido o ha cedido. Entonces el cloro aceptó ese electrón y ha quedado cargado negativamente. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si tiene una carga positiva, quiere decir que ha perdido un electrón,
si tiene una carga negativa, quiere decir que ha ganado un electrón. Puede tener más 1, más 2, incluso más 5. Entonces esto me puede servir para poder comprender mejor el tema. Ahora, como ejemplo, tengo acá una tabla donde me da algunos datos, me da un elemento, me da configuración electrónica y estructura de Lewis. Acá en elemento está átomo, ion y un gas noble. Como átomo me presenta el aluminio, un ion, el ion azufre, 2-, y un gas noble, el neón. Entonces, primero voy a hacer la configuración electrónica del aluminio, que sería 1s2, 2s2, 2p6. Hay que recordar que en el caso del aluminio tiene 13 electrones, tal como lo acabamos de comprobar. Entonces acá tengo 10. Tendría acá, después de 2p6, iría 3s2 y 3p1. La estructura de Lewis me quedaría ubicando ahí la capa de valencia, que sería los últimos 3. Para poder representarlo con la estructura de Lewis, lo primero que voy a hacer es escribir el símbolo, que sería Al, aluminio, y voy a distribuir los 3 electrones con puntos, acá 1, 2, 3. Ahora, para el azufre 2-, hay que recordar lo anterior, que si tiene carga negativa es porque ha ganado. Aquí quiere decir que ha ganado 2 electrones. Entonces, para el azufre, tengo acá 16 electrones. Entonces, tendría que hacer la configuración, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aquí ya tengo 12, sería para poder completar 16 más los 2 electrones que ha ganado, tengo que poner 3p6. Entonces, al hacer la estructura de Lewis, tendría acá ya el azufre, no con 6 electrones, como está en la tabla periódica, sino que ya lo tengo que poner con 8 electrones. Lo voy a poner con corchetes, azufre, ya sus 8 electrones, debido a que ganó 2. Y acá voy a terminar de representar 2-, debido a que ha ganado. Para el caso del neón, que tiene 10 electrones, haría la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6. Ahí ya tengo la configuración electrónica. Si observo el neón, pertenece al grupo 8A. Entonces todos los gases nobles ya tienen completa su capa de valencia. Quiere decir que todos ellos tienen sus 8 electrones ya establecidos. Por eso se les llama gases nobles.
porque ya han completado su capa de valencia, entonces ya no reaccionan con ningún otro elemento. Para finalizar, explicaré un poco la tabla siguiente. Acá tengo algunos datos, tengo elemento, tengo Z, que es el número atómico, tengo número de electrones, tengo la configuración electrónica, los electrones de valencia y la estructura de Lewis. Acá en elementos tengo al cloro, al ion cloro, 1 menos, al argón, al potasio y al ion potasio, más 1. Entonces en este caso me está pidiendo el número atómico. Para el cloro es 17. Los electrones de valencia, de acuerdo a su ubicación, son 7 electrones. Y el número de electrones que posee corresponden al número atómico, serían también 17. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esos 7 electrones son estos últimos. La estructura de Lewis sería cloro. Ahora voy a dibujar esos 7 electrones con puntos. Y me quedaría así. Ahora, para el cloro 1 menos, recordando que si tiene el signo negativo quiere decir que ha ganado un electrón. Entonces, el cloro como número atómico tiene 17, debido a que está relacionado con los protones, ha ganado un electrón, entonces el número de electrones sería 18. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acá tengo 10, 12, 18. Entonces hace falta uno. No, perdón, ya está completo. Para 18. Entonces, los electrones de valencia serían los más externos acá en la configuración electrónica, que serían 8 electrones. Ahora voy a utilizar los corchetes, escribo el elemento y escribo los electrones. Tiene 8, así que está completa el octete. Para el argón, que es un gas noble, tiene 18 electrones. Número atómico es 18. Los electrones también son la misma cantidad. Entonces la configuración electrónica sería la misma del cloro 1 menos.
tiene completa su capa de valencia debido a que es un gas noble, y como se trata de un gas noble, no se trata de un ion, entonces no uso corchete, simplemente escribo el símbolo y los 8 electrones, así. Para el potasio tiene 19 como número atómico. Cantidad de electrones también son 19. La configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hasta ahí tengo 18. Entonces después de 3p6 iría 4s1. Al observar la ubicación que tiene potasio, grupo 1, quiere decir que en su capa de valencia solo hay un electrón, que sería este último. Entonces, el potasio solo tiene un electrón. Y aquí tengo el potasio más 1. Recordando, si tiene carga positiva quiere decir que ha perdido o ha cedido un electrón. Entonces el número atómico siempre es 19, pero ya no tiene 19 electrones porque ha perdido uno, sino que tiene 18. Entonces la configuración electrónica sería la misma configuración electrónica del argón. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Acá ya tengo 10, 2, 2, 6, 10, 12, 18. Los electrones de valencia serían 8, debido a que ya posee la configuración electrónica del gas noble. Aquí era un electrón. Entonces acá tiene 8 electrones. Serían los últimos 2. Entonces lo voy a poner en corchete, potasio, representando el gas noble, carga negativa. Carga positiva acá. Debido a que ha cedido un electrón. Así que eso es todo.